Bueno, entonces, señores estudiantes, en esta ocasión nosotros continuando con el tema de la tributación, tenemos precisamente que decir, de acuerdo a lo que vimos en la sesión anterior, que nosotros traemos a colación la normativa legal de la Constitución de la República de Ecuador. En su artículo 300 exhortaba que el régimen tributario se regiría por los principios que ya lo leímos, ¿no? Generalidad, progresividad, eficiencia, simplicidad administrativa y retroactividad, equidad, transparencia y suficiencia recaudatoria. ¿Con qué finalidad? Justamente con la finalidad de poder explicarles a ustedes un poquito más para poder justamente entenderlos con mayor claridad. En este caso, nosotros tenemos que decir que de los diferentes criterios jurídicos y de las citadas normas legales, se pueden establecer que en nuestro país los tributos no son más que aquellas prestaciones de carácter económico demandadas por el Estado a través de la Administración Central, también Administración Seccional y aquellas administraciones de excepción a los particulares, nosotros, o contribuyentes en potestad de una ley que se regirá por estos principios. ¿De qué nos habla, por ejemplo, el principio de legalidad? Significa que no hay tributo sin ley. Por tanto, este principio exige que la ley establezca claramente el hecho imponible, los sujetos obligados al pago, el sistema o la base para determinar el hecho imponible, la fecha de pago, las exenciones, las infracciones, sistema, las sanciones, el órgano habilitado para recibir el pago, los derechos y obligaciones tanto del contribuyente como de la administración tributaria, y todos estos aspectos estarán sometidos ineludiblemente a las normas legales. Eso es lo que nos dice el principio de legalidad. Ahora bien, ¿qué nos manifiesta el principio de generalidad? Significa que comprenda a todas las personas cuya situación coincida precisamente con lo que la ley señala como hecho generador del crédito fiscal. La generalidad se refiere a que todos los individuos debemos pagar impuestos, por lo que nadie puede estar exento de esta obligación. Por ende, es aplicable universalmente para todos los sujetos que tengan una actividad económica. Otro de los principios que la ley establece es el principio de igualdad. ¿Qué significa esto? Una uniformidad, ¿no? Que se traduce frente a la ley tributaria. Todos los contribuyentes estarán en igualdad de condiciones, deberán ser grabados con la misma contribución y con la misma cuota tributaria, lo que se va a traducir que ante la ley todos somos iguales, sin distinción o discriminación alguna. Otro de los principios que están contemplados precisamente en el Código Tributario, perdón, en la Constitución de la República del Ecuador, en su artículo 300, es precisamente el principio de progresividad. La progresividad de un sistema tributario se logra en la medida que los impuestos directos logren una mayor recaudación que los impuestos indirectos, ya que estos últimos no distinguen la capacidad económica del individuo. Otro de los principios contemplados en la Constitución es el principio de la proporcionalidad, que se emana precisamente del principio teórico denominado justicia en la imposición. En este precepto se establece que los organismos fiscales tienen derecho a cobrar contribuciones y los gobernados tienen obligación de pagarlas, a condición de que esas tengan el carácter de proporcionales y equitativas, siendo este el objetivo. Y hablando precisamente de este presente principio de la proporcionalidad como un instrumento de política económica general que sirve para determinar la capacidad económica del contribuyente. Adicionalmente, tenemos que referirnos al principio de irretroactividad. El régimen tributario rige para lo venidero, es decir, no puede haber tributos posteriores con efectos retroactivos. Por ende, la ley tributaria no tiene carácter retroactivo. En forma más sencilla y espontánea, el presente principio
Permite a todas las personas tener la confianza en la ley vigente y conforme a ella van a realizar sus transacciones, cumplen sus deberes jurídicos y con dar el efecto retroactivo a una ley no lograríamos crear confianza y seguridad en unas normas jurídicas, ¿no? Otro de los principios sería el principio de la equidad. El sistema tributario ecuatoriano debe procurar que la base de la estructura impositiva se sustente en aquellos impuestos que sirvan para disminuir las inequidades y que busquen una mayor justicia social. Tenemos también el principio de no confiscación. Este principio nos habla que las contribuciones que el Estado impone no pueden ser confiscatorias, pues las cargas tributarias se deben imponer dentro de un límite racional que no afecta o disminuye el patrimonio del contribuyente, considerando que justamente se prohíbe todo tipo de confiscación con la finalidad de brindar seguridad por parte del sujeto activo, que es en este caso la administración tributaria, a la propiedad privada del obligado, ¿no? Que es prácticamente el contribuyente. Tenemos otros principios y, por supuesto, el principio de impugnación. Es muy importante, ¿no? Desde el punto de vista como contribuyente estoy hablando. Este principio es muy importante, trascendental y sustancial, ya que todos los individuos inmersos en el régimen tributario tienen la potestad y el derecho de impugnar aquellos actos o resoluciones que afecten sus intereses, ya sea por vía administrativa al mismo Servicio de Rentas Internas o por vía judicial ante el Tribunal Distrital de lo Fiscal. Otro de los principios contemplados en la Constitución es el principio de la eficiencia. ¿Qué significa esto? Que el sistema tributario debe incorporar herramientas que posibiliten un manejo efectivo y eficiente de este, que viabilice el establecimiento de tributos justos y que graven al contribuyente sobre la base de su verdadera capacidad para contribuir, ¿sí? Y finalmente tenemos el principio de suficiencia recaudatoria con el de transparencia. El de suficiencia recaudatoria trata de promover e inducir que los tributos deben ser suficientes y capaces para poder cubrir las necesidades financieras en un determinado periodo y así el fisco, el Estado, ¿no? Logre sus objetivos primordiales e inherentes a los fines de los tributos. Y finalmente, ¿no? El de transparencia, que es algo que siempre se está eh, tratando en los noticieros, no solamente con el tema tributario, sino con los organismos de control, con el gobierno, ministerios, gobiernos autónomos, etcétera. Es el principio de la transparencia, ¿no? Y no está exento de esto, ¿no? La administración tributaria debe ser un ente diáfano, claro y contundente en el cual se debe colegir toda la información en todos los actos administrativos y judiciales, dotándose de mayores y mejores instrumentos para prevenir y controlar la evasión y omisión de los tributos. ¿Sí? Como punto final y un criterio aparte, tenemos que decir que para concluir la cancelación de cualquier clase de tributo es un deber de la sociedad, no solo porque consta dentro de la Constitución, Código Tributario y demás leyes tributarias, sino porque es un imperativo moral y de equidad legal. Por lo tanto, toda persona debe sufragar y asistir al bien común de la nación, aportando, contribuyendo, para que así se obtengan los medios precisos para suplir las necesidades de un conglomerado específico, en este caso, nuestra sociedad ecuatoriana. Y finalmente, nosotros tenemos que precisamente referirnos a otro tema que no quisiera que se pase por alto. Habíamos hablado de los tributos y ahora vamos a ver cuáles son los tipos. Se clasifican en tasas, contribuciones especiales e impuestos que pueden diferenciarse con arreglo a sus respectivos hechos imponibles, ¿no? Impuestos de la realidad de los que se aplica cada tributo. Ahora, ¿cuáles son los tipos de tributos en el Ecuador? Tiene su clasificación en impuestos, tasas y contribuciones especiales. Ahora bien,
Yo estaba hablando hasta hace poco de lo que son los impuestos directos y también los indirectos. La diferencia entre impuestos directos e indirectos es la base sobre la cual se aplican. Mientras que para los impuestos directos gravan la riqueza de las personas, los impuestos indirectos gravan el cómo se utiliza esta riqueza, ¿no? Esa es la pequeña diferencia. Ahora bien, nosotros también tenemos, bueno, hemos sacado de esta temática que hemos tenido que revisar obviamente y detenidamente cada uno de estos temas, pero antes de olvidarnos, antes de olvidarnos sería bueno tratar para que quede un poquito más claro el tema, justamente de qué se tratan los impuestos, ¿no? Es precisamente aquella prestación. Los impuestos justamente es aquella prestación en dinero realizada por los contribuyentes que por ley están obligados al pago, cuya prestación es exigida por un ente recaudador, que por lo general es el Estado. Además de realizar el pago de impuesto, el contribuyente lo hace por imperio de la ley, sin que ello proporcione una contraprestación directa por el Estado y exigible por parte del contribuyente, ¿no? Esto en cuanto tiene que ver a una pequeña y breve explicación de lo que son los impuestos. Dentro de los impuestos tenemos los impuestos nacionales y municipales, impuesto nacional, impuesto a la renta, el impuesto a valor agregado, impuesto a los consumos especiales, impuesto a la herencia, legados y donaciones. Tenemos también el impuesto general de exportación, el impuesto general de importación. Y asimismo, los impuestos municipales, impuestos sobre la propiedad urbana, impuesto sobre la propiedad rural, impuesto de alcabalas, impuesto sobre los vehículos, impuesto de registro e inscripción, impuesto a los espectáculos públicos. Respecto de lo que es o tiene que ver con las tasas, es obviamente una prestación en dinero que debe pagar el contribuyente, pero únicamente cuando recibe la realización de un servicio efectivamente prestado por el ente recaudador, ya sea en su persona o en sus bienes. Justamente las hacemos eh, como una contribución, no es un impuesto, como le digo, es la utilización de un servicio que si usted no utiliza, no tiene la obligación de pagarlo, ¿no? En este caso tenemos que decir y referirnos a las tasas también de naturaleza nacional y de naturaleza municipal. ¿Cuáles son estas? Nacionales, tasas por servicios administrativos, tasas por servicios portuarios y aduaneros, tasas por servicios de correos, tasas por servicios de embarque y desembarque, tasas arancelarias. Dentro de las tasas municipales tenemos las tasas de agua potable, tasas de energía eléctrica, tasas de recolección de basura y aseo público, tasas de habilitación y control de establecimientos comerciales e industriales, tasas de alcantarillado y canalización, tasas por servicios administrativos. Y finalmente, lo que decíamos, ¿no? Las contribuciones especiales o de mejora son justamente aquellas sumas de dinero que el Estado o ente recaudador exige en razón de la ejecución de una obra pública cuya realización o construcción proporciona justamente un beneficio económico en el patrimonio del contribuyente. Estas son tributos cuya obligación tiene como fin imponible el beneficio de los particulares como consecuencia de una obra pública, ¿no? Lo que conocemos en otras palabras, la plusvalía, ¿sí? Para que entendamos un poquito mejor. Estas contribuciones especiales son cuando se construyen y amplían obras y sistemas de agua potable, alcantarillado también, plazas, parques, jardines, regeneraciones urbanas, aceras, cercas, apertura, ensanche y construcción de vías de toda clase, de primero, segundo, de tercer orden. Así que eso en cuanto tiene que ver a la temática que estaba prevista para esta ocasión. Ahora bien, tenemos algunas conclusiones, ¿no? Como ustedes pudieron haber escuchado, si pusieron atención, obviamente, los impuestos son entregas obligatorias de dinero que las personas naturales y jurídicas tienen que pagar al Estado, el mismo que servirá para financiar el gasto público. Para que el Estado le exija pagar un impuesto, primero debe estar amparado en una ley, porque no hay tributo sin ley, uno de los primeros principios que hablamos.
En nuestro país no todos están de acuerdo con la política fiscal. Obviamente, se ha expresado que es muy severa y que el destino de los impuestos no cumple con los fines específicos de los tributos. ¿Cuál es? Servir como instrumento de política económica general, estimulando la inversión, la reinversión, el ahorro y su destino hacia los fines productivos. Esto no significa que el organismo encargado de gestionar las facultades de la administración tributaria, el SRI, deje de ser eficiente. Ojo con esto. A opinión de muchos conocedores del tema, no advierten, como se dice, ¿no? La mala intención de la entidad declaradora de tributo que es el Estado o las medidas impositivas tomadas o por tantos impuestos existentes. Es más bien otras acciones u omisiones las que generan el problema de la economía ecuatoriana, que justamente no se encuentra en la cantidad de impuestos. Se considera que son necesarios, obviamente, que son el soporte fundamental para el presupuesto general del Estado, y si un caso no consentido, la recaudación fuese mayor, existiría más dinero para que el gobierno cumpla con obras sociales, pero habría que considerar también alguna medida que ayude al productor ecuatoriano, quien prácticamente es el artífice de la economía en el país, ¿no? Como recomendación breve, nos permitimos decir que los contribuyentes deben buscar asesoría de personas especialistas en el tema, que no le ayuden a evadir, ¿sí? A hacerle trampa al sistema, sino que justamente nos ayude a cumplir de manera acertada con nuestras obligaciones, que tengan los suficientes conocimientos para solucionar nuestros problemas tributarios y, por supuesto, no tenemos que conformarnos con que alguien nos realice la declaración, porque de pronto, en muchas ocasiones, por ayudarnos, algunas personas que no tienen conocimiento, obviamente, inflan el gasto sin tener el soporte respectivo, y ahí nosotros tenemos problemas. Las cuentas claras, las cifras correctas y verdaderas, ¿no? En materia tributaria, de nuestra experiencia también como contribuyentes, se recomienda a los profesionales, nuestros contadores, nuestros asesores en esto de la contabilidad, que se actualicen por lo menos cada año en centros especializados, porque las reformas en estos temas son múltiples, ¿no? Solamente en estos 2 últimos años hemos tenido varias innovaciones de leyes tributarias, ¿no? Así que con este tema de la pandemia también se, se modificaron algunos temas relacionados con tributación, y no vayamos lejos, ¿no? Algo que vamos a ver a continuación, que sería el RIMPE. Hay algunas inquietudes de parte de algunos contribuyentes. ¿Esto qué viene a ser en base al régimen general? ¿Qué tiene que ver con el RICE? ¿No? Ustedes muchos habrán escuchado, pero bueno, esto vamos a poner en consideración en análisis en una próxima sesión, una vez que hayamos justamente revisado, en primer lugar, nuestras obligaciones tributarias, que es el tema preparado para la siguiente.